Las inundaciones son uno de los fenómenos naturales más destructivos y, la verdad, de los más comunes en todo el mundo. Y para entender bien este desafío, para ponerle cara, nos vamos a fijar en un caso muy concreto y dramático: la gran inundación del río Russian en California. Un evento que, como veremos, nos deja lecciones muy importantes para todos. Vale, situémonos. Febrero de 2019. El río Russian, que normalmente es un río tranquilo, se desborda. Y lo hace con una furia increíble. En cuestión de horas, barrios enteros del condado de Sonoma acaban bajo el agua. Y lugares tan normales, tan del día a día como este supermercado, se convierten en auténticas imágenes de desastre. Y claro, el golpe económico fue devastador. Las autoridades locales calcularon los daños en unos 51 millones de dólares. 51 millones. Pensadlo, esto afectó a más de 2.000 viviendas, a 300 comercios y a un montón de explotaciones agrícolas y viñedos, que al final son el corazón económico de toda esa región. Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo pasa algo así? Y ojo, que esto no fue solo mala suerte, ni mucho menos. Detrás de esta inundación hay una mezcla de factores: un tiempo extremo, una geografía muy particular y también decisiones humanas. Vamos a desgranarlo poco a poco. Venga, pues para entenderlo, lo primero es volver a ese momento, al momento exacto en que se desató todo el caos. Vamos a analizar qué pasó en ese febrero de 2019. El detonante, la chispa que lo encendió todo, fue un fenómeno que los meteorólogos llaman río atmosférico, que, para que nos entendamos, es como una autopista de humedad en el cielo que descargó de golpe. Y el dato es brutal: en el peor momento de la tormenta cayeron más de 40 litros por metro cuadrado en una sola hora. El suelo, que ya venía de un invierno muy húmedo, dijo basta, no podía tragar más. Toda esa lluvia, claro, fue a parar directamente al río. Y el resultado fue una subida vertiginosa. En nada de tiempo, el agua superó el nivel de alerta, que estaba en los 9,75 metros. Pero no paró ahí. Siguió subiendo y subiendo hasta un pico de casi 14 metros. Una auténtica locura. Obviamente se salió de su cauce y arrasó con todo. Ok, lo de 2019 fue un caso extremo, está claro. Pero un momento, ¿qué es exactamente una inundación y por qué ocurren? Vamos a dar un pasito atrás para entender lo más básico. Pues la definición es bastante de cajón, la verdad. Ocurre cuando hay más agua de la que un sitio puede gestionar, ya sea el suelo o los ríos y desagües. Y ese agua que sobra, pues busca sitio y se mete donde no debe: en las calles, en las casas, en los campos. Y las causas, en general, las podemos meter en dos sacos. Por un lado están los factores naturales, como las lluvias bestiales que acabamos de ver en Guerneville. Y por otro están los factores humanos, que si construimos donde no toca, que si quitamos bosques que antes absorbían agua, decisiones que al final agravan el riesgo. Vale, con esto en mente, volvamos a nuestro caso de estudio, porque lo que hace que esa zona sea un punto rojo en el mapa no es solo la lluvia, es que su geografía es casi una trampa perfecta para el agua. La clave de todo está en la forma del terreno. Guerneville está en lo que los expertos llaman un llano de inundación confinado. ¿Qué significa? Pues que el valle es muy estrecho, con unas laderas muy empinadas, así que cuando el río se desborda, el agua no tiene por dónde escapar, se queda ahí atrapada, como si llenaras una bañera hasta arriba. Y mirad, esto se ve de maravilla aquí. A la izquierda, el mapa nos enseña cómo el río va totalmente encajonado, y a la derecha, el perfil nos da la vista en 3D. Se ve perfectamente cómo las laderas son súper empinadas a los lados del río. Crean ese efecto de embudo del que hablábamos. Y por si esto no fuera suficiente, hay otro detalle que es la guinda del pastel. Gran parte del pueblo está construido sobre un meandro fosilizado. Suena complicadísimo, pero es fácil de entender. Es literalmente el antiguo camino que seguía el río hace miles de años. El río lo abandonó, pero el agua tiene memoria. Cuando hay una crecida muy grande, el río vuelve a ocupar ese espacio, inundando todo lo que se ha construido encima. Venga, vamos a verlo en acción con estos mapas. Aquí el río llega a los 9,75 metros, justo el nivel de alerta. El agua empieza a salirse del cauce principal. Es el pistoletazo de salida. La trampa geográfica se activa y el antiguo camino del río empieza a llenarse de agua. Y aquí lo tenemos, el resultado final. En el punto más alto de la crecida, con casi 15 metros, el agua ha ocupado todo el fondo del valle. Tanto el valle estrecho como el antiguo meandro están cubiertos por completo. La imagen habla por sí sola. La ciudad es, literalmente, un lago. Claro, ante un peligro que vuelve una y otra vez, ni las autoridades ni la gente se quedan de brazos cruzados. Hay todo un sistema montado para intentar gestionar estos riesgos. Vamos a ver cómo se intenta, no controlar, pero sí convivir con el río. Básicamente hay dos formas de atacar el problema. Por un lado, las medidas estructurales, que son las que se ven: obras, ladrillo y hormigón.
Hablamos de presas para regular el agua, diques para contenerla. Y luego están las no estructurales, que son más de papel y planificación. Leyes que te dicen dónde no se puede construir, sistemas de alerta temprana para evacuar a tiempo, campañas de información. Gestionar un desastre así, claro, necesita que todo el mundo se coordine, y a muchos niveles. Desde el gobierno federal, con la agencia FEMA poniendo el dinero y las reglas generales, luego a nivel estatal, en este caso California, que coordina la respuesta en toda la región, y al final, a pie de calle, están los del condado, que son los que activan las sirenas y organizan las evacuaciones. Y con esto llegamos a la parte final, porque el caso de Guerneville es un ejemplo pequeño, un microcosmos, de un problema que en realidad es global. Las lecciones que se sacaron de allí nos sirven a todos, vivamos donde vivamos. Si tuviéramos que resumir lo aprendido, saldrían unas cuantas ideas clave. Hay que mejorar lo físico, claro, las infraestructuras, los planes de evacuación, pero también, y esto es súper importante, hay que trabajar con la naturaleza, no contra ella. Por ejemplo, restaurando humedales para que hagan de esponja. Esto exige planificar las ciudades de forma más inteligente y que todas las administraciones se hablen entre sí. Y debajo de todo, dos pilares. Invertir en ciencia para entender lo que viene y, sobre todo, tener a la gente informada y preparada. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, que está muy bien recogida en el material que hemos usado para este análisis. Al final, es sencillo. La naturaleza juega con sus propias reglas. Si intentamos ignorarlas o saltárnoslas, se encargará de recordárnoslo, y no siempre de buenas maneras. Y aquí está la clave de todo. El cambio climático está haciendo que estos eventos extremos sean cada vez más frecuentes y más intensos. La historia de Guerneville no es un caso aislado, es un aviso. Así que la gran pregunta que queda en el aire es, ¿están las comunidades de todo el mundo aprendiendo estas lecciones a tiempo? ¿Se están preparando para cuando su propio río Russian, sea real o metafórico, decida volver a rugir?